Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos como una semana más a este espacio, un Bacari suelto en las ondas, como siempre con Sergio Bacari desde Israel. ¿Qué tal, Sergio? Shalom, Jorge, y shalom a todos los que nos están escuchando. Bueno, hoy tenemos un programa especial porque muchas veces hemos hablado de distintas características, de cosas que pasan en Israel, y también hemos dedicado programas a las fiestas judías. Pero hoy en Israel, en estos mismos momentos, está por iniciar un recuerdo trágico y cercano en el tiempo, porque han pasado 22 años ya desde el asesinato del primer ministro entonces, Yitzhak Rabin, un 4 de noviembre de 1995, aunque siguiendo el calendario hebreo, es esta noche, ¿no? Exactamente, acaba de comenzar en Israel el Yud-Bet, el 12 del mes de Heshvan, que es aquel día que asesinaron a Yitzhak Rabin, como bien dijiste. Y en ese año de 1995, no solamente, Sergio, que tú ya estabas viviendo en Israel, sino que estabas en el sitio donde sucedió ese megacidio, ese asesinato a Rabin, que era después de una manifestación de apoyo a la paz, ¿no? Sí, estuve presente y quería contarte a ti y a los que nos están escuchando, hacer un poco de monólogo de mi vivencia personal durante ese día y el día posterior también, si me permites, Jorge. Claro. Yo me levanté el 5 de noviembre del 1995 a las 7 de la mañana para llevar a mi hijo Ishai, que tenía en ese momento 11 meses, a la guardería. La noche anterior, como bien dijiste, habíamos estado en la Plaza Malhé Israel, así se llamaba, la Plaza de los Reyes de Israel, en Tel Aviv, y habíamos vuelto tarde a casa. A las 7 de la mañana apenas me levanté, encendí la radio y casi me desmayo. Habían asesinado a Rabin. ¿Cómo es posible? Yo había estado hace unas horas cantando con él en Tel Aviv. Me puse a llorar y creo que el llanto, a pesar que pasaron 22 años, aún no terminó, por lo menos en mí. Esa mañana cuando me levanté mi vida cambió, y yo creo que también la de mi amada tierra de Israel. Nosotros, yo y mi ex mujer, pertenecíamos a los jóvenes de Abodá que trabajábamos con Rabin. Yo trabajaba con Rabin en esa época para que vuelva a ser primer ministro. Nosotros, como jóvenes, necesitamos vencer el primer gran obstáculo, que se llamaba nada más y nada menos que Shimon Peres. Había mucha bronca política entre ambos, los dos querían ser cabezas, líderes en el partido de la Abodá, y también, por ende, en los campamentos, los jóvenes de Rabin y los jóvenes de Peres. Nosotros estábamos liderados por Shimon Sheves. Shimon Sheves pasó a ser la mano derecha de Rabin y el encargado del despacho del primer ministro en los años previos al asesinato. Es una personalidad muy conocida. Rabin había sido el primer ministro nacido en Israel, o sea, en Palestina, pero en la tierra de Israel. Y luego de hacer una carrera militar de lujo, entre otras cosas, llegó a comandar el ejército de Israel durante la Guerra de los 6 días. Después se fue embajador de Israel en Estados Unidos, y luego fue nombrado primer ministro cuando renunció Golda Meir después de la guerra de Yom Kippur. Te estoy hablando del año 1974. Rabin ya había sido primer ministro de Israel. Rabin era una personalidad tan derecha que renunció al cargo porque su esposa Lea había abierto una cuenta bancaria mientras ellos vivían en Estados Unidos, y eso estaba prohibido por la ley de Israel. No es que haya renunciado por robar o por corrupción, solo que Lea, la esposa, tenía una cuenta con unos miles de dólares que les pertenecían a ella, pero él decidió tomar responsabilidad, ser ejemplo y renunciar al cargo. Logramos vencer a Peres en el año 1990
y las elecciones generales en el año 1992. Pero el logro más sobresaliente fue cuando hicieron la paz entre ambos líderes, entre Peres y Rabin, y también, por supuesto, entre nosotros los jóvenes. El país estaba eufórico y pintado de colores rojo y verde aquel día que ganamos las elecciones. El rojo era de la Abodá y el verde era de Meretz, que es un partido más de izquierda todavía. Rabin optó por formar un gobierno con los judíos ortodoxos en vez de la opción de formar un gobierno con los árabes israelíes, y así comenzó su mandato. Rabin y Peres apuntaron a la paz y comenzaron a hacer acuerdos con los países vecinos y los palestinos. Esto trajo consigo muchos atentados terroristas por parte de la oposición árabe de los palestinos. Y a pesar de que Rabin decía todo el tiempo, combatiremos el terror como si no estuviésemos hablando de paz, y avanzaremos en el terreno de la paz como si no hubiesen atentados terroristas, para nosotros era muy difícil mordernos los labios y seguir defendiendo la política de Rabin. Pero era tanta la admiración que yo le tenía y tanto había hecho voluntariamente para que él sea nuestro líder, que seguíamos defendiéndolo contra más de la mitad de un país. La calle, por supuesto, la perdimos frente a los extremistas de derecha, que luego se transformaron en militantes que convencieron a masas. Yo estaba entre los que íbamos a la casa de Rabin en Ramat Aviv para defenderlo, porque ahí hacían manifestaciones la gente de derecha todos los viernes al mediodía. 2 veces me acuerdo que bajó Lea Rabin, la esposa, para traernos de comer y de beber. Y una vez también vino Noa, que era la nieta de 15 años, que después se hizo famosa porque habló en el entierro. Nosotros íbamos ahí, los jóvenes, a defender como podíamos a todo lo que estaba pasando. Las cosas en el país, en Israel, en esos tiempos se veían horribles. No había quien nos se pregunte si estábamos yendo por el buen camino. Pero por otro lado, Rabin era una persona con tanta historia política y militar, había sido elegida democráticamente, no debería ser tratada como los meses anteriores al asesinato. El ambiente en el país era de terror, no solo terror palestino, sino también entre nosotros mismos, nosotros los que vivíamos en Israel. Los tonos crecían y la violencia entre nosotros dentro de la sociedad estaba cada vez más peligrosa. Hasta que el intendente de Tel Aviv, que en ese momento era Shlomo Lahat, el apodo era Chich, propuso hacer una manifestación en su ciudad, invitando a todos los sectores políticos bajo el lema "no a la violencia, sí a la paz", así de simple. En realidad quería abarcar un mensaje universal que siempre caracterizó a los judíos, pero enseguida pasó a ser una manifestación identificada con los que apoyábamos los acuerdos de Oslo de Noruega, que había preparado Peres. Me refiero al lado izquierdo del mapa político, y aunque Rabin no tenía en sus planes participar ese día de la manifestación, al ver que la balanza se había inclinado y pasó a ser una manifestación política, decidió participar. Me acuerdo aquel viernes a la tarde, un día antes de la manifestación, que dijo de que iba a estar presente con todos nosotros. A la manifestación llegamos el sábado a la tarde a la plaza con Ishai en mis hombros. Ishai tenía 11 meses y nos ubicamos cerca de las piletas de agua. La plaza es una plaza grande que entre la plaza y el escenario, digamos, es todo un balcón enorme del edificio de la Histadrut, hay piletas de agua. Nosotros estábamos cerca de las piletas sobre la calle Ibn Gvirol, que es la calle del lado derecho, al costado. Cuando los jóvenes se comenzaron a tirar a la pileta y salpicar agua para todo rincón, esa noche hacía mucho frío, sentíamos que habíamos logrado el objetivo. Éramos tantos los que apoyamos esos acuerdos y ese camino, el camino de Rabin, que al terminar la manifestación nos fuimos a casa más felices que nunca. Una hora antes de irnos, subió al escenario un joven de 17 años llamado Aviv Geffen, quien 2 años antes, tenía solo 15 años, cuando escribió una canción a uno de los cantantes más famosos de Israel, Arik Einstein. Y decidió cantar esa canción ese día en esa manifestación que estábamos de fiesta. La canción decía: "Te lloraré desde aquí abajo, estate fuerte ahí arriba". Y no hubo alguien entre el público, en los que estábamos ahí, que no levantamos una ceja diciendo: "¿Y este idiota, para qué deprimirnos? ¿No se enteró que estamos de fiesta?". Por suerte, Rabin comenzó enseguida su discurso, y al terminarlo lo dobló, el papel que estaba leyendo, y se lo guardó en su bolsillo interno de su saco. Miri Aloni enseguida
subió también al escenario y tomó de la mano a Rabin y a Pérez, y invitó además a todos los políticos que estaban ahí para cerrar una de las noches más emocionantes de la historia del país, cantando una canción que había estado censurada en Israel muchos años antes. La canción es Shir LaShalom y significa canción para la paz. Y Jorge, imagínate a Rabin y a Pérez juntos de la mano cantando: no digan llegará el día esperado, salgan a buscarlo. Y nosotros llorando en el público de solo verlo juntos después de tantos años de disputa, y es como que habíamos llegado a la cima de todo. Al terminar la canción comenzamos a irnos a casa. Eran días en que no teníamos celulares y en vez de escuchar radio pusimos música en el auto para que Ishai, mi hijo, el bebé, duerma tranquilo. Al llegar a casa estábamos fundidos del cansancio, pero felices por la fiesta vivida. Ni tuvimos fuerzas de escuchar el contestador automático. Al otro día, el domingo, me levanté y me enteré que me habían asesinado a mi líder. La foto de la hoja de la canción por la paz que Rabin se había guardado la noche anterior estaba manchada con su propia sangre y apareció de repente en todos los noticieros. Al encender la contestadora automática eléctrica de casa, en ese momento así escuchamos los mensajes, escuché la voz de mi suegra que había estado preocupada por nosotros. Rabin había sido asesinado. 3 disparos cambiaron el rumbo de la historia y la vida de millones de israelíes que aún vivimos y los que están, además, por venir. Un relato realmente estremecedor, porque aparte coincidirás conmigo que en general cuando se habla de un asesinato político es un gesto violento, pero que no altera el curso de la historia. Pero en el caso de Israel, ese asesinato supuso un cambio de rumbo total, porque le sucedió en el cargo justamente Shimon Peres de forma interina, y en las siguientes elecciones, poco tiempo después, cuando todo hacía presagiar que justamente ellos seguirían gobernando, fue cuando subió al gobierno la derecha de Netanyahu, ¿no? Sí, ganaron las elecciones por una diferencia de 13.000 votos, nada más. Y sí, el cambio político fue de 180 grados. Porque de los acuerdos de Oslo y de las conversaciones de paz y del trato casi familiar que Rabin supo dar en esos últimos compases de su vida a su enemigo máximo, que era el líder de la OLP, Yasir Arafat, pues como digo, luego se convirtió prácticamente en un amigo suyo, y de eso pasamos a que todo el camino hacia la paz se desmoronó como un castillo de naipes. Sí, sí, hubo intentos de Netanyahu. Netanyahu también se encontró con Yasser Arafat, se dio la mano, entregó territorios después, todos los acuerdos de Wai, después le sucedió también Barak, pero nadie logró la confianza y la amistad y el respeto que tenía no solo Rabin con los vecinos árabes, sino también con el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en esa época. Yo creo que sí, que el camino de Rabin no se pudo seguir, se intentó, pero no se pudo seguir. El pueblo tampoco estaba, por lo visto, tan de acuerdo con ese camino. Quizás estábamos mitad y mitad. Los atentados terroristas que hubieron durante todos esos tiempos de que se hablaba también de paz afectaron para mal. Uh-huh. Bueno, el asesino de Rabin sigue en prisión, a pesar de que es una figura que hasta se ha casado y tiene hijos, y que mucha gente considera, desgraciadamente, como un héroe en lo que hizo, ¿no? Jorge, yo no hablo de él. Bueno, no vamos a decir siquiera su nombre. Yo lo que te puedo decir es que en otras ocasiones hemos hablado del asesinato de Rabin, porque no sabes que quizás que el último que lo entrevistó fue un periodista que vivió en España, que es portugués de origen, Enrique Zimmerman, y él fue el que le hizo la última entrevista antes justamente de su asesinato.
Y también yo desde el punto de vista personal tengo un recuerdo muy especial porque como este asesinato ocurrió un sábado a la noche, no pudieron en la televisión española contactar con la embajada para buscar un traductor oficial del hebreo al español y me contactaron durante el domingo y el lunes al mediodía cuando fue el entierro, pues me tocó hacer la traducción de esa ceremonia que se transmitió en horario de que aquí en España serían las 3 de la tarde durante el telediario oficial de Radio Televisión Española y le dedicaron muchos minutos a esa ceremonia. Con lo cual yo también lo viví a la distancia de manera un poco personal, ¿no? Increíble, increíble. No sé si nos quieres contar algo más o aportar algún dato que no hayamos hablado de él hasta ahora. Yo creo que Rabin vino a la manifestación para dar un discurso y enviarnos un mensaje. Obviamente que él no sabía que iba a ser asesinado, pero el destino quiso de que sean sus últimas palabras, y si me permitís, Jorge, yo las traducí al español y me gustaría leerlas, porque es el mensaje que él nos dejó, y me parece que es un buen homenaje que le podemos hacer en este rato nuestro. Perfecto. Rabin estaba en el escenario, en el balcón, y todos nosotros atrás gritándole, apoyándolo, pero en el momento que se puso a hablar, como de costumbre, Rabin era una persona muy tímida, siempre se ponía colorada, pero cuando él se ponía a hablar, nosotros siempre nos quedábamos callados. Y él dijo lo siguiente: permítanme decir que estoy profundamente conmovido. Deseo agradecer a cada uno de ustedes el haber venido hoy aquí para oponerse a la violencia y manifestar vuestro apoyo a la paz. Este gobierno, que tengo el privilegio de encabezar junto con mi amigo Shimon Peres, decidió darle una oportunidad a la paz, una paz que solucionará casi todos los problemas de Israel. Fui militar durante 27 años. Luché cuando la paz no tenía posibilidades. Creo que ahora las tiene, y muchas. Debemos aprovechar esto en nombre de todos los que están aquí presentes y en nombre de los que no están aquí, que son muchos. Siempre creí que la mayoría de la gente quiere la paz y está dispuesta a asumir riesgos por la paz. Con vuestra presencia habéis demostrado, junto con muchos otros que no vinieron, que el pueblo realmente desea la paz y se opone a la violencia. La violencia erosiona los cimientos de la democracia israelí. La violencia debe ser censurada y aislada. Ese no es el camino del Estado de Israel. En una democracia puede haber diferencias, pero la decisión final debe tomarse en elecciones democráticas, como en las elecciones de 1992, que nos otorgó un mandato para hacer lo que estamos haciendo. Y seguiremos así. Quiero decir que estoy orgulloso de que representantes de los países con los que hemos firmado la paz estén presentes hoy con nosotros y seguirán a nuestro lado. Egipto, Jordania y Marruecos, que nos abrieron el camino a la paz. Deseo dar las gracias al presidente de Egipto, al rey de Jordania, al rey de Marruecos, que han enviado aquí representantes para participar con nosotros en nuestra marcha hacia la paz. Pero, más que nada, en los más de 30 años de existencia de este gobierno, el pueblo israelí ha demostrado que es posible hacer la paz, que la paz abre las puertas a una economía y una sociedad mejores, que la paz no es solo una plegaria. La paz está antes que todo en nuestros rezos, pero es también la aspiración del pueblo judío, una genuina aspiración por la paz. Sabemos que hay enemigos de la paz, que están tratando de herirnos con el fin de torpedear el proceso de paz. Quiero decir, sin embargo, que hemos encontrado un socio para la paz también en el pueblo palestino. La OLP, que era nuestra mayor enemiga, ya no se dedica al terrorismo. Sin socios para la paz, esta no puede existir. Exigiremos que pongan todo de su parte para la paz, así como nosotros haremos lo nuestro, a fin de solucionar el aspecto más complicado, más prolongado y más cargado de emociones del conflicto árabe-israelí, el problema palestino-israelí. Este es un camino lleno de dificultades y dolor. Para Israel no hay camino sin dolor, pero el camino de la paz es preferible al camino de la guerra.
Esto se los digo como ex militar, como un hombre que es hoy el ministro de Defensa y ve el dolor de las familias y los soldados de las fuerzas de defensa de Israel. Por ellos, por nuestros hijos y en mi caso por nuestros nietos, quiero que el gobierno busque exhaustivamente cada apertura, cada posibilidad de promover y lograr una paz global. Incluso con Siria será posible hacer la paz. Esta manifestación debe enviar un mensaje al pueblo israelí, al pueblo judío de todo el mundo, a los muchos pueblos del mundo árabe y, de hecho, a todo el mundo, de que el pueblo israelí quiere la paz y la apoya. Por todo esto, les doy las gracias. Tel Aviv, 4 de noviembre de 1995. Y con estas palabras solamente queda despedirnos y agradecerte, Sergio, este sentido homenaje a la figura de Yitzhak Rabin, Zichrono Livraja. Amén. Shalom, Jorge, y hasta la próxima.